Encantados se encuentren por acá una vez más. Hoy 25 de abril de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase, disertación virtual, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la asignatura Derecho Procesal Penal, sección S, y al público en general. Hoy, 25 de abril de 2023, estamos comenzando un tanto retardado, por lo tanto no puedo hacerle las preguntas usuales a los alumnos que aspiran a graduarse este año, siendo que el segundo parcial evidentemente asume un grado de complicación mayor, distintivo a lo del primer parcial, siendo el segundo mucho más instrumental. En todo caso, todas estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, como ya lo saben, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. La obligación de los alumnos es acudir a estas sesiones online, al tiempo real. Si la obligación no es tanto que la vean en dilación en mi canal YouTube. En todo caso, está mucho más dirigido ello al público en general, pero siempre las ubico allí. Bueno, atendiendo entonces al tema que nos ocupa en el día de hoy, en la sesión de ayer habíamos abordado los actos procesales penales, o por lo menos una apreciación de carácter general de los actos procesales penales, aquellos que están descritos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, sus características generales, sus principios, de quién provienen, etcétera. Porque el tema de ayer quizá funciona como un tema excusa, puesto que lo esencial, digamos lo prioritario de dicho tema, es más bien abordar la llamada nulidad de dichos actos procesales. El instituto de la nulidad de los actos procesales. Algo así como, ustedes dirán, bueno, estamos haciendo nacer al fenómeno, a la figura, y ya la estamos extinguiendo, ya la estamos anulando. O sea, tan pronto vivió que ahora es importante abordar lo tanatológico de esa figura. Es decir, la muerte de ese acto procesal, la extinción de dicho acto procesal, la nulidad de dicho acto procesal. El tema de la nulidad de los actos procesales es un tema pivotal, importante. Por lo tanto, las dos sesiones de hoy quizás nos iremos a quedar hasta cortos en la explicación de las mismas. Y en primer lugar, hay que abordar que se habla de nulidades. Por ejemplo, no solamente de actos procesales, se habla de la teoría de las nulidades desde un punto de vista jurídico, la nulidad de actos jurídicos, la nulidad de contratos, si se revoca o si se extingue el acto jurídico o estaba nulo ab initio desde el comienzo. Obviamente que si nos vamos a concretar dentro del estamento jurídico a los actos procesales, es como yo decía ayer, el derecho procesal penal se verifica en una perspectiva objetiva, que sería el desarrollo de ese objeto del proceso, que son los actos procesales que conforman el proceso, y que por lo tanto esos actos que provienen de sujetos o de partes procesales en algún momento dejan de cumplir su efecto, dejan de cumplir su finalidad. Recordemos que los actos procesales no son de carácter ornamental, sino que todos tienen una finalidad, todos están ubicados en una relación de seguidilla, en la cual acto procesal causa será ello el origen del acto procesal efecto. Acto procesal causa, presentación de la acusación. Acto procesal efecto de esa causa, fijación de la audiencia preliminar. Acto procesal efecto de dicha fijación sería la notificación a las partes de la fijación de dicha audiencia.
acto procesal, efecto de ese acto procesal causa, sería la celebración de dicho acto procesal. Es decir, nos vamos a encontrar con actos procesales causa y actos procesales efecto. Todo acto procesal es la consecuencia de otro anterior. El otro anterior es lo que origina el acto procesal subsiguiente. Pero también no podemos encontrar actos procesales contemporáneos, actos procesales coetáneos, que están realizados en el mismo momento y que uno no depende del otro, no depende absolutamente del otro. Por ejemplo, la realización de la audiencia de imputación nada tiene que ver con la solicitud de experticia que previo a la audiencia de imputación está realizando el experto. Y a lo mejor en el mismo momento que se está realizando la audiencia de imputación en sede judicial, en otra parte, en otra oficina, en otro sitio, en otro edificio, el experto está concluyendo ese acto procesal que es la experticia. Y a lo mejor tienen los dos la misma data, es el mismo día, 4 de abril de 2023, pero uno no depende del otro. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta a los efectos de hablar el efecto metástasis de los actos, de la nulidad de los actos procesales. Si la nulidad de uno sigue a la nulidad del otro, si se encuentra en una relación directa, en una relación de consecutividad, uno tras del otro. Es decir, forma parte de la misma incidencia procesal. Ayer yo te hablaba que, y te lo repito hasta el cansancio, sistema procesal de carácter acusatorio regula procedimientos. Ese proceso regula procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Cada procedimiento está repleto de fases procesales. Cada fase procesal estará repleta de incidencias procesales y cada incidencia procesal estará repleta de actos procesales que provengan del juez o que provienen de las partes. Y cada acto procesal está repleto de formas procesales. Antiguamente, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, ese que regía el enjuiciamiento de causas penales en Venezuela hasta mediados del año 1999, no se hablaba tanto del tema de la nulidad, sino lo que se hablaba era de la reposición de la causa. Es decir, se reponía la causa a una etapa anterior. No es que ahora no se hable de la reposición en el Código Orgánico Procesal Penal. Lo sigue hablando. Por ejemplo, el artículo 459, si mi memoria no falla, en lo que atañe a los efectos del recurso de casación, que podría ser la reposición de la causa a etapas anteriores, inclusive a la del propio juicio del que se derivó la sentencia, que siendo apelada y confirmada va a conocer ahora la Sala de Casación Penal. Por ejemplo, el artículo 179 del COP nos habla de que no se puede reponer la causa a etapas anteriores en perjuicio del procesado. Pero fundamentalmente nuestro código, ese código cuya primera publicación ocurrió en enero, el 23 de enero del año 1998, habla de la nulidad. El actual capítulo que aborda el tema de las nulidades es el que comienza en el artículo 174 y terminaría en el artículo 180. Esos 6 artículos del 174 al 180 del Código Orgánico Procesal Penal. Y utilicé el subjuntivo, dije que terminaría porque también nos vamos a encontrar con otras normas pululando, desperdigadas en el Código Orgánico que nos hablan del tema de la nulidad de los actos procesales. Pero antes de comenzar con el código, yo creo que hay que comenzar con la Carta Magna, con la Ley Suprema, la Constitución. Pocas veces la Constitución utiliza la palabra nulidad, pero hay 2 ejemplos que son interesantes
importantes que están vinculados a nuestro ámbito procesal penal. En el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, se nos dice, y lo expliqué aquí en clase, que será nula toda obtención probatoria en violación al debido proceso. Y yo te decía en aquel momento que ese concepto de nulidad en la obtención de la prueba no solamente ha de ser entendido en la propia adquisición de la prueba, como quien abre una gaveta y obtiene algo, como quien desentierra una raíz de la tierra. No solamente se ubica el concepto de la obtención. Cuando se habla de la obtención probatoria, aquí debe entenderse obtención, ofrecimiento, admisión, apreciación de la prueba. Todo ese quehacer probatorio con la prueba, cuando se viola el debido proceso, pues será nula esa prueba. Recordemos que la garantía al debido proceso está repleta de derechos, es una garantía repleta de derechos. No solamente se hablará de la violación en la obtención probatoria cuando se afrenta el derecho a la defensa, sino cada uno de los derechos conformadores a la garantía al debido proceso. Por ejemplo, obtener la prueba en violación al derecho a la defensa, u obtener la prueba en violación al derecho del juez natural, u obtener la prueba de un hecho que no configura un delito, u obtener una prueba sobre la cual ya hay una decisión de cosa juzgada. Cada uno de los derechos que conforman esa garantía del debido proceso, artículo 49. Pero aquí hay que hacer un aclaratorio. A pesar de que el artículo 49, numeral 1, nos indica que será nula toda obtención probatoria en violación al debido proceso, no todas las hipótesis de nulidad son por una condición probatoria, son por una circunstancia probatoria. Es decir, mal podemos entender que todo el esquema de la nulidad de los actos procesales sea por problemas probatorios. No, esa es una de las formas por las cuales se está anulando el acto procesal, por problemas probatorios. Pero también puede haber nulidad por errores decisorios. También puede haber nulidad por errores improcedendum en la realización del proceso, sin que ello involucre necesariamente un contenido probatorio. Entonces, no solamente por violaciones al debido proceso es que debe darse la nulidad de los actos procesales. La nulidad de los actos procesales puede ser, como lo verán conmigo en la sesión de hoy, por errores in judicandum en el decidir o por errores improcedendum en el desarrollo del proceso. Pero es obvio que la nulidad del acto procesal por problemas probatorios ocupa un sitial de honor porque nada menos y nada más lo establece el artículo 49, numeral 1, y además lo reafirma el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, y además lo reafirma el 181 del COP, cuando se habla de las hipótesis de ilicitud probatoria. Otro artículo constitucional es el artículo 139 de la Constitución, que nos habla de que serán nulas toda actuación por parte de los funcionarios públicos que desatienda lo que establece la propia Constitución. Es decir, en la afrenta a la Constitución, en la realización de funciones públicas, se daría el efecto de nulidad. Estos serían dos importantes ejemplos de lo que se denomina nulidad taxativa. ¿Taxativa por qué? Bueno, porque la propia norma que describe el acto procesal o que describe la circunstancia está afirmando que la única posibilidad de resolver el asunto es por vía de la nulidad. El efecto de nulidad se manifiesta de forma expresa, taxativa. No vayan a decir típica, porque lo típico, de nuevo repito, es solamente frente a la descripción de los delitos. De allí, obviamente, de esa Constitución, tenemos que descender al Código Orgánico Procesal Penal. Con lo cual ya te anticipé que en el articulado, que va de los artículos 174 y siguientes del COP, está presente lo atinente a la nulidad, aunado a otras normas constitucionales, otras normas procesales que refieren el tema de la nulidad. Al llegar allí,
uno tiene que afirmar que la modalidad de la nulidad, de la filosofía de la nulidad del acto procesal, que trasuda el propio Código Orgánico, se copia un tanto del Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil, cuando tú ves procesal civil, por ejemplo, te habla de las nulidades de los actos procesales, artículo 204, artículo 206 y siguientes del CPC, es más bien la orientación que toma el COP. No lo toma tanto del enjuiciamiento, del Código de Enjuiciamiento Criminal que derogó, sino que más bien como que se copia del Código de Procedimiento Civil. Eso de las nulidades de los actos procesales, que analiza tan maravillosamente muchos autores patrios, pero sobre todo, ¿verdad? No me canso de recomendar ese tomo 2 del Tratado de Derecho Procesal Civil del gran procesalista civil patrio Arístides Rengel Romberg. En ese tomo 2 del tratado, entonces está el capítulo vinculado a la nulidad de los actos procesales. Muy interesante. Sobre todo porque ahora lo que queda de estas dos sesiones, la que ya está iniciándose, y por favor, cuando esta concluya, se incorporan con las mismas coordenadas para la segunda parte de la sesión de hoy. Ya saben ustedes que les he ido enviando algunos materiales, es decir, algunas de estas sesiones que ya ustedes debieron haber asistido con papel y lápiz, tomando nota y asumiendo esto como una clase de contenido presencial. Entonces, digamos que lo que restaría sería abordar las clasificaciones de las nulidades. En la medida que yo vaya explicando el tema de la clasificación de las nulidades, ustedes pueden ir entendiendo todo este esquema de las nulidades. ¿Okay? Entonces, bueno, digamos que atendiendo a ello, atendiendo al tema de las clasificaciones de las nulidades, vamos a ayudarnos un tanto con las láminas. Fíjense, el 206 del CPC nos indica: los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. Era lo que en la sesión de ayer yo te hablaba del llamado principio de esencialidad del acto procesal. Si el acto procesal cumple la finalidad para la cual está concebido, entonces esa forma pareciera que, esa forma que no se cumplió, parece que es una forma ritual, parece que no es una forma esencial, porque si prescindimos de la realización de esa forma y el acto no puede cumplir la finalidad para la cual está concebido, entonces esa forma sí es una forma esencial y la única consecuencia sería la nulidad absoluta del acto procesal. Es decir, esa norma de la cual, esa filosofía de la cual tiene esa norma, que se expresa en diferentes, por ejemplo, en el artículo 435 del COP y otras normas, se expresa la idea de que en la medida de lo posible debemos permanecer vigente el acto procesal, que solamente excepcionalmente puede tenderse a la nulidad. Es decir, que casi que lo normal es que se mantenga la vigencia del acto y lo excepcional sería su nulidad. En el Código de Enjuiciamiento Criminal, como yo les decía con anterioridad, se hablaba era de la reposición de la causa en los artículos del 68 al 70 del COP. Inclusive, esa reposición tenía causales, no era, digamos, a la libre, no era una circunstancia de números apertus, sino era una circunstancia de números clausus. Es decir, en las normas del Código de Enjuiciamiento Criminal, uno de los artículos más extensos, más largo, era aquel que describía las circunstancias por las cuales se reponía la causa. Pero además, antes de que el juez lo decidiera,
tenía que notificar al fiscal del Ministerio Público. Había una especie de carácter adversarial, contradictorio en la resolución de peticiones de nulidad. Entonces, en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, y Aristide Rengel Romber, por ejemplo, citando a Couture, nos dice que nulidad es la desviación del acto realizado por el sujeto del modelo fijado por la ley. La taxatividad de los actos procesales. Recuerden ustedes que hablábamos del principio de legalidad procesal. Los actos procesales tienen que realizarse conforme a pauta de ley. Esa taxatividad que se expresa en ese principio de legalidad adjetiva del artículo 253 de la Constitución hace obligarnos a que la primera clasificación sería distinguir entre nulidad taxativa versus nulidad esencial. Nulidad taxativa versus nulidad esencial. Lo fácil sería las nulidades taxativas. Y es aquí donde la doctrina habla de que Venezuela se adscribe al sistema de las llamadas nulidades conminatorias, en las cuales el juez tiene el poder de rechazarlas o de admitirlas, siempre sobre la base de que existen nulidades taxativas, que son las expresadas en pauta de ley. Acto procesal en idioma extranjero, acto procesal susceptible de nulidad absoluta. Acto procesal en perjuicio del procesado, en donde se afecte, lo patológico sea problemas de intervención, asistencia o representación, porque así lo dice el 175 del COP. Entonces se anula el acto procesal. Lo que habíamos hablado con anterioridad sobre el mejor ejemplo de nulidad taxativa en la Constitución, en el artículo 49, numeral 1. Entonces, obtención de la prueba en violación al debido proceso, pues no hay que mirar a los lados. Nulidad absoluta del acto procesal, definitivamente. Entonces, eso obliga a distinguir entre las llamadas nulidad entre la llamada nulidad absoluta versus la llamada nulidad esencial. ¿Dónde estaría el tema de la esencialidad? Bueno, en la descripción del acto procesal no se habla del efecto de nulidad, pero esa forma, la no realización de esa forma, la esencializa. De nuevo, repito, si prescindimos de ella, si hacemos el ejercicio mental que en la realización del acto procesal ella no esté presente, no se puede cumplir la finalidad. Por lo tanto, es una nulidad esencial. Ahora bien, aquí tendríamos también que ubicarnos en la escuela de la nulidad de los actos procesales que adoptemos. Se dice que a nivel de doctrina, de derecho comparado, hay dos grandes escuelas frente al tema de la nulidad. La escuela francesa o la concepción francesa de las nulidades y la concepción italiana de las nulidades. En la concepción francesa se anula el acto procesal por cualquier violación de la Constitución. Es decir, el no mantenimiento de la incolumidad, de la integridad de la Constitución va a conducir a la nulidad del acto procesal. En cambio, la escuela italiana, de la cual yo creo que tenemos más relación directa, implica que la nulidad del acto procesal puede ser, claro, por desatención de la Constitución, desatención de una pauta de ley, pero hay algo importante. La llamada finalidad forense de la nulidad. Es decir, la nulidad no es solamente para un techado de virtudes, para el mantenimiento de la Constitución en sentido global, sino que si estamos hablando de un proceso es porque hay partes con pretensiones y el efecto de nulidad solamente puede darse con una finalidad forense, procesal, es decir, que atiende a las pretensiones de las partes en el proceso.
Es decir, que tiene una finalidad instrumental, asible. ¿Okay? No es un tema académico, sino es un tema práctico de la practicidad en el ejercicio del derecho. Entonces, yo creo que nosotros nos acogemos a la figura de la nulidad y esta muchacha sale y entra, sale y entra. No, este es Omar y Goyo. Entonces, a la escuela italiana, porque para que se pueda dar la nulidad de los actos procesales, como lo indica el 179 del COP, en su penúltima parte, debe darse un perjuicio anulatorio. Y no solamente es que lo nomina, que tiene que darse el perjuicio, sino que explica el propio COP en el 179 lo que es el perjuicio anulatorio. Y dice que el perjuicio anulatorio es un atentado contra las posibilidades de participación de las partes. Entonces, hay un acto procesal que se realiza, no se está cumpliendo una forma del acto procesal, y entonces nos preguntamos si la respuesta es la nulidad absoluta de dicho acto procesal. Y la manera de saberlo es si la prescindencia de esa forma atenta contra las posibilidades de participación de las partes en el proceso. Es decir, ello sería el indicador, el grado, el baremo, a partir de la cual estaríamos en presencia de la necesidad de la nulidad absoluta. Entonces, taxativa, el efecto de nulidad se describe en la norma. Esencial, lo tenemos que analizar, es axiológico, lo tenemos que valorar frente al acto en concreto. Yo no te puedo hablar de los 550 y tantos actos procesales que conforman el COP y decirte en cada uno de ellos cuál es una forma ritual o cuál es una forma esencial. Basta ver si la prescindencia de la realización de la forma en la ejecutividad o en la ejecución de ese acto procesal afecta contra las posibilidades de participación de las otras partes. Fíjate que la norma habla de atentado, ni siquiera es que se ejecuta, sino que el concepto de tentativa, atentado, puede conducir a esa afectación de las posibilidades de participación de las partes en el proceso. Entonces, ya les mencionaba a ustedes que el artículo 25, al igual que el 49.1, al igual que el 139, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabo los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nula, y los funcionarios públicos y funcionarias que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad. Entonces, ahí hay una previsión de forma expresa. Ahora bien, vamos a la segunda clasificación, porque la primera era distinguir entre nulidad taxativa y nulidad esencial. La segunda clasificación, es decir, que la nulidad puede ser de actos decisorios que provengan de un juez o de un acto de alguna parte, de un acto de obtención, de un acto de pedimento. Pero esta clasificación hace distinguir a que la nulidad, lean bien mis labios, es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Y si es un recurso, es porque ese recurso se interpuso contra una decisión de un juez, contra un específico acto procesal, los actos decisorios. Entonces, esta clasificación distingue entre nulidad como efecto de la declaratoria con lugar de un recurso versus nulidad como solicitud autónoma. Es decir, que yo presente un escrito que se llame solicitud de nulidad ante un juez, porque solamente los jueces pueden decidir la nulidad, y ese juez lo decide con o sin lugar. La primera de las clasificaciones sería que yo pretendo la nulidad porque interpongo un recurso. Es decir, vehiculizo la nulidad, incorporo mi pretensión de nulidad a través del ejercicio de un recurso. Si el recurso es declarado
sin lugar, pues no habrá nulidad. Si el recurso es declarado con lugar, habrá nulidad absoluta. Habrá nulidad de una decisión, de un tipo de decisión. Pero lo otro sería que yo solicite formalmente una nulidad contra un acto decisorio o contra un acto de obtención de las partes. Con ello te quiero decir que no te vayas a equivocar, y como lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Justicia, la nulidad no es un recurso, es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Si se interpone el recurso, como todos los recursos, contra una decisión. Es decir, mis estimados, en ocasión de los actos procesales que conforman el proceso, yo cuento con medios procesales. Así como cuando tú vas a una farmacia, remedios procesales. Imagínate que todos esos libros que están detrás sean un remedio procesal, un medio. Este libro es un medio que me permite atacar un determinado acto procesal. Este que está acostadito es otro medio para determinado o contra determinado acto procesal. Este que está aquí abajo, rojo, es un medio para cuestionar, impugnar un determinado acto procesal. Dentro de los medios procesales nos vamos a encontrar con las excepciones. Con la excepción, yo ataco la acción, yo ataco la competencia, yo ataco la jurisdicción. Nos podemos encontrar con las objeciones. Yo objeto un pedimento que se ha verbalizado en una audiencia. Objeción, ciudadano juez. Yo puedo contar con la propia solicitud de nulidad como un medio para cuestionar un determinado acto procesal. Yo puedo contar con la recusación como un medio procesal para cuestionar la falta de imparcialidad de un juez. Yo puedo usar una solicitud de declinatoria de competencia cuando quiero cuestionar la capacidad objetiva del juez. Pero evidentemente, los recursos son medios procesales. Y cuando se declaran con lugar, allí se da el efecto de nulidad. Entonces, la nulidad no es un recurso. La nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Veamos entonces un breve paseo de esos recursos. Existen, como te dije, los autos de mero trámite o de mera sustanciación. Te lo dije en la sesión de ayer. O decisiones que dicta el juez en plena audiencia. Ellos son atacados a través del recurso de revocación. Artículo 436 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Contra autos escriturados de mero trámite o actos decisorios de mero trámite pronunciados en audiencia. Pero ayer te dije también que existen los autos con trascendencia aflictiva. Y contra esos autos vamos a encontrarnos con un recurso, que es el recurso de apelación de autos. Artículo 439 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 439 describe los autos que podrían ser anulados si se declara con lugar el recurso de apelación de autos. El auto que ponga fin al proceso o haga imposible su continuación. Por ejemplo, un auto en la cual se confirma la desestimación de una denuncia o la desestimación de una querella. Los autos que resuelven excepciones. Entonces, esas excepciones que hayan sido declaradas con lugar como obstáculos al ejercicio de la acción penal, se expresan en auto y pueden ser recurridas. Las que rechacen la querella o una acusación particular. Las que conduzcan a la procedencia de una medida cautelar, privativa de libertad o cautelar sustitutiva. Los autos que causen gravamen irreparable. Y yo creo que el gravamen irreparable es el sustento de toda apelación de auto.
las incidencias en fase de ejecución que se expresen en autos y cuando el auto así lo describe el propio código y se indica que contra el mismo se puede interponer el recurso de apelación de autos. También nos encontramos la apelación de sentencias. Contra las sentencias condenatorias 349, como te lo dije ayer, de sobreseimiento dictado por el Tribunal de Control o de Juicio 303, 304, o las sentencias absolutorias escritas en el 348. Se interpone el recurso de apelación de sentencia. Si se declara con lugar, entonces se anula esa sentencia. También nos encontramos con el recurso de casación contra las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, confirmando una decisión de primera instancia, confirmando una sentencia de primera instancia. Si se declara con lugar ese recurso de casación, pues se anula la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Y finalmente nos encontramos con el recurso de revisión procesal penal. Y ese recurso de revisión procesal penal alude a que ya existe una sentencia condenatoria, pero después con el tiempo nos estamos dando cuenta que esa sentencia condenatoria es injusta, ¿ok? Es decir, allí estamos a través de ese recurso de casación, ese recurso se establece exclusivamente